Nací en Colindres, en Cantabria, el 12 de noviembre de 1952. Y cuéntanos pues, un poco tu infancia, dónde la pasaste, tu familia, qué estatus económico tenía. En Colindres tenía una casa mi abuelo y en aquella época pues no se nacía en los hospitales, se nacía normalmente en las casas familiares. Por eso nací en Colindres, aunque mis padres vivían en Castrurdiales. Vivimos en Castrurdiales hasta que yo tenía 5 años y en esa fecha mis padres se trasladaron a Guinea Ecuatorial, a Bata, a la zona continental de Guinea Ecuatorial, y ahí estuvimos, pues mira, ahí hice todo el bachillerato y volví para hacer el preuniversitario con la independencia de Guinea Ecuatorial en el año 68 ya. Estudié después en Santander un año, el preuniversitario, y ya vine a estudiar a Valladolid y aquí me quedé. O sea, ese es el resumen de mi vida. ¿Tuviste vinculación con algún grupo cristiano cuando estudiabas? ¿Acción Católica, la JOC, la OAC en ese momento? No, yo tenía la educación religiosa que daban en mi época todas las niñas, bueno, chicas y chicos, religión católica obligatoria. También es verdad que vengo de una familia muy tradicional y muy católica, pero nunca estuve en ningún grupo, no. ¿Recuerdas en qué momento, a través de quién o cómo empezaste a tener un compromiso político, a tener una inquietud por la situación que estaba pasando en ese momento en España? ¿Cómo fue ese momento de empezar a tener una inquietud más allá del estudio o del día a día? Empecé en la universidad bueno, pues yo creo que como se empezaba, es decir, asistiendo a asambleas, escuchando lo que nunca había escuchado, viendo manifestaciones y bueno, planteándome pues que efectivamente las cosas en España no eran lo que a mí me habían contado toda la vida, sino que había un descontento social importante, una falta de libertades importante. Yo todo eso lo desconocía, quizás porque también, como había vivido fuera, en realidad no había tenido contacto con la realidad de la época. Entonces empecé, pues eso, en los primeros años de carrera, incluso el primer curso, pues ya empecé a notar empecé a informarme de esa situación social y política que se vivía y empecé a involucrarme porque me parecía que, bueno, pues por un sentido de responsabilidad, ¿no? Posiblemente. ¿Y qué es lo que estudiabas? Cuéntanos un poco el ambiente de ese momento. Yo estudiaba Derecho y Derecho siempre ha sido... A ver, Derecho es una carrera bastante conservadora, pero con principios democráticos claros, incluso a nivel de profesorado. O sea, no era fácil discernirlo, pero estaba. Y había un movimiento estudiantil bastante importante, dentro de, quizás no de muchas personas, pero sí personas muy involucradas, muy combativas, muy inteligentes, muy preparadas. Todo, bueno, a mí me motivó todo aquello, claro. ¿Recuerdas alguna de las cosas concretas que defendíais? ¿Algún momento en el que, bueno, pues eso, se te ha quedado en la mente por especialmente llamativo? ¿Alguna reunión? ¿Algún espacio donde pues muchos, de esos muchos, o sea, ¿qué había en la facultad? Pues había asambleas,
que hubo en aquel momento pues una nueva ley de educación con una subida importantísima de tasas que excluía todavía más si cabe a la gente de clase obrera o personas que no fueran privilegiadas económicamente. Era una de las cosas que nos llamaba mucho la atención. Luego estuvo, que nos impactó muchísimo, como es lógico, toda la información sobre el proceso de Burgos, con las condenas a muerte de los etarras, que en aquel momento... O sea, y todo esto nos salía en la prensa y nos salía en los telediarios. Nos informábamos a través de panfletos, carteles, asambleas... Pero, por ejemplo, en mi facultad había una oposición bastante importante a la pena de muerte, ya desde el mismo profesorado. O sea, había, ya, como os digo, los principios mínimos democráticos estaban ahí y estaban a nivel de estudiantado, pero estaba también a nivel de profesores, entonces era una cosa que se vivía. Pero vamos, quizás los momentos más impactantes para mí, aparte de la ley de educación, que eso sí que fue una movilización general importante, uno de los primeros, si no el primero, fue el tema del proceso de Burgos. A mí aquellas condenas a muerte todavía me duelen, vamos. ¿Y cómo era el trato con tus compañeros? ¿Sufriste algún tipo de discriminación al ser chica? ¿O dentro de esos primeros contactos, con qué grupos políticos estaba el PC, el MC, el Partido del Trabajo? Un poco cuéntanos esos grupos, esa movilización. El ambiente de mi curso era de compañerismo en general. Se desmarcaba muy poca gente, o sea, había, como en todos los sitios, hay gente más retraída o que se desvincula o que tiene otras tal, pero vamos, en mi curso en general el ambiente de compañerismo era bueno. Teníamos desde segundo un policía de la social que todo el mundo conocía y me parece que fue en cuarto cuando ya llegó otro también. Y bueno, pues todo el mundo los conocía, tampoco te creas que se les hacía mucho caso. En ese momento, a ver, en un primer momento no estábamos vinculados a ningún partido político, pero sí que con el paso de los cursos, pues como ya en tercero, por ahí, ya empezó a haber gente del PCE y empezó a haber gente del PT. Y algunos además que, bueno, han tenido después gente con relevancia política, social o gente conocida, ¿no? Y MC no había, que yo sepa, y prácticamente eso. Y también gente independiente, progresista, algunos vinculados también con cristianos de base, pero que tampoco se les veía mucho. O sea, yo creo que el ambiente en general, yo por lo menos no me sentía muy discriminada, ni nada discriminada en aquellos momentos. En mi curso llamaba la atención que éramos muchos, quiero decir que había habido un salto en el número de eso, y éramos unos 140, de los cuales 100 eran chicos y 40 chicas, y bueno, les llamaba mucho la atención que hubiéramos tantas mujeres, pero teníamos... Y luego, bueno, pues había un poquito de todo, ¿no? Había gente que iba, pues no sé, entre las chicas pues había gente más interesada y en general eran personas muy interesadas que después pues han tenido buenos puestos, han trabajado y eso. Y luego, bueno, pues había algunas pues que iban a ver si conseguían un buen partido, que era lo que la sociedad de la época impulsaba, ¿no? O sea, en aquellos momentos... socialmente y en los colegios y en las familias, a las mujeres que estudiaban se las impulsaba hacia carreras de enseñanza, ya fueran de letras o fueran de ciencias, pero otro tipo de carreras como el derecho, por ejemplo, se consideraba mucho más masculina. Entonces, bueno, pues las chicas que íbamos a derecho era porque teníamos algún interés al margen de la enseñanza o de este tipo de carreras más femeninas o más feminizadas,
Y luego también había algunas, bueno, pues que iban porque ligando con un chico de quinto, pues a lo mejor conseguía un juez o un notario. Os tenéis que dar cuenta que cuando yo empecé la carrera, creo que hacía 2 años que se permitía el acceso de las mujeres a la judicatura. O sea, que hasta entonces las mujeres no tenían acceso, no podían acceder a la judicatura, por ejemplo, ¿no? Ni a muchas otras salidas profesionales. Entonces, bueno, pues también hay que tener en cuenta cómo era la época, y las salidas que se contemplaban para las mujeres pues iban más bien en el sentido de preparar oposiciones, digamos, de menor nivel. O sea, no había notarias, no había juezas, había secretarios judiciales, funcionarios de administración pública, letrados en ejercicio no había tampoco. Y cuando entras en contacto por las amistades, con amigos, con gente que te empieza a decir cosas con las que tú estás de acuerdo, ¿no? Que no hay libertad, que bueno, pues que hay que movilizarse, que hay que intentar, pues eso, acudir a una asamblea, a una reunión. ¿Recuerdas algún momento en el que pasaste miedo, alguna actividad que realizaste pues de propaganda o hacer carteles, o alguna cuestión que te marcase, o que que sufriste algún tipo de represión, te encarcelaron por algún motivo? A ver, me preguntas si hubo algún momento en que pasé miedo, pero miedo concreto, porque sí. Claro, los miedos son lo que son. Es decir, ir a una manifestación y ver llegar a la policía, por supuesto, que daba miedo, nos daba miedo a todos. Había gente más lista que sabía por dónde escaparse, y había gente pues que se quedaba ahí, que era menos... cuando íbamos a hacer una buzonada de panfletos, por ejemplo, pues hombre, pasábamos miedo, claro. Nunca sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar pero... miedo en alguna situación concreta, siendo estudiante, no, un miedo especial no, un miedo general, ir por la calle, oír pisadas, mirar hacia atrás y no pensar que era un violador, sino que podía ser la policía. Yo creo que eso pasaba siempre. O sea, que se detuviera un coche a tu lado, que pasara un coche por tu lado y pensar que podía ser la policía, eso pasaba siempre. Eso era bastante inevitable. Pero éramos muy jóvenes, éramos más arriesgados, más inconscientes, no sé. ¿Y qué te hizo acercarte hacia un partido político y no hacia el otro? Bueno, quizás el ambiente, es decir, el ambiente en el que yo me movía, o las personas que yo conocía y con las que yo trataba, pues nos hicieron del PCE. Entonces yo pues iba en la misma línea, nunca tuve un contacto muy estrecho o muy directo con gente de otros partidos, ¿no? Y esa era una de las razones. La otra razón es porque creo, lo pensaba entonces y lo sigo pensando hoy en día, que el PC era el partido que estaba mejor organizado, que tenía unos planteamientos más sensatos, más posibilistas y más realistas. Entonces, para mí era, si se podían cambiar las cosas, era dentro de esa organización, no dentro de otras que podían ser organizaciones quizás más radicales, pero con menos implantación y con menos posibilidades de llevar a término ninguna acción concreta, ¿no? ¿Recuerdas qué libros leías o qué te interesaba realmente el tema político, o era más, bueno, entrar en ese ambiente un poco de riesgo, de libertad, en definitiva? A ver, a mí la política, como tal política, me ha interesado poco siempre. Y creo que la mayor parte de la gente que militó conmigo también, porque después nadie se ha dedicado, o casi nadie se ha dedicado profesionalmente a la política. O sea, que eso vaya por delante. Nosotros teníamos una sensibilidad social importante y tú date cuenta que veníamos de una educación de la doctrina social de la Iglesia, en realidad. O sea, que lo que veníamos era, lo que buscábamos era
conectar con la sociedad, acercarnos a la sociedad y modificar esa sociedad. Pero la política con mayúsculas, dedicarte a la política, pues no, yo creo que yo nunca tuve ninguna inquietud política. De hecho, alguna vez me propusieron tener alguna, pues no sé, ir en alguna lista para algo y nunca quise. Supongo que es porque no me gustaba, porque no me encontraba cómoda y porque seguramente no valía. O sea que todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que cada cual... ¿Y durante la época de universidad teníais relación con otros movimientos obreros, trabajadores o vecinales, con algún tipo de otros movimientos al margen de la universidad? Vamos a ver, en principio no. Es decir, a nivel de militancias no, porque eran células muy cerradas en las que no conocías a otras personas. Esto. Luego, la gente que tenía más implantación en un barrio, es decir, la gente, por ejemplo, que era de aquí, de Valladolid, que vivía en la ciudad, pues sí que muchas veces colaboraba en actividades del barrio. Pero los que éramos de fuera, que habitualmente cambiábamos de piso todos los cursos, terminaba un curso, dejabas el piso en que vivías, al curso siguiente tenías otro, pues ni teníamos implantación ni conocíamos los barrios, o sea que realmente teníamos bastante difícil participar en movimientos vecinales o en otro tipo de movimientos, ¿no? Las amas de casa nos resultaban completamente ajenas, no era normal que se trabajara y se estudiara. Sí que había gente que trabajaba y estudiaba y tenía también cierta implicación en movimientos de barrio, de obreros, pero vamos, no era lo más habitual. Y sobre todo, claro, yo hablo de mi experiencia, y mi experiencia era, yo vengo de fuera, me relaciono con gente que también viene de fuera, también con algunas personas de aquí, pero básicamente con gente que viene de fuera, hacemos grupo. No tenemos relación con la ciudad, no teníamos. Nosotros, no te digo yo que la gente los compañeros que eran de Valladolid tenían otro tipo de relaciones completamente diferentes, claro. Y en algún momento concreto, como las huelgas de la construcción del 73 o las huelgas de FASA del 74, ¿recuerdas que hubo algún tipo en esa célula que nos cuentas, de decir vamos a ir a apoyar o vamos a... Movimiento en la universidad hacía siempre. Se organizaba dentro, claro, lógicamente del partido. Se hacían asambleas, los estudiantes se ponían en huelga, la universidad se ponía en huelga y se cerraba o casi se cerraba o entraba la policía y había detenciones. Por supuesto, ya había manifestaciones por toda la ciudad. Ya había comandos, ya había asaltos en distintos puntos, es decir, la movilización era masiva. En aquellos momentos había movilizaciones masivas, sí. Cuéntanos y nosotros participábamos, claro. Cuéntanos un poco esto de los comandos. ¿Qué era esto de los comandos? No, los comandos eran... a ver, lo que yo te puedo saber era la consigna... todos a tal sitio a tal hora, y ahí un salto rápido, y marcharse antes de que llegara la policía. Entonces se juntaban 50 personas, gritaban unas consignas y desaparecían. Cuando quería enterarse la policía ya se había ido todo el mundo. Eso era lo que se llamaban los comandos. Funcionaba el boca a boca, claro, no había móviles, no había nada de esto, ¿no? Y a la hora de organizar esos comandos, por ejemplo, de tomar las decisiones dentro de vuestra célula, ¿tú recuerdas que tenías voz? O sea, ¿tú podías decir lo que quisieras o era un poco lo que te decían y tú actuabas? Bueno, yo era militante de base, o sea, yo tenía voz, pero realmente tampoco tenía gran influencia. Las células nuestras... eran un poquito casi más de formación que de organización. Yo creo que la organización se desarrollaba a otros niveles, a unos niveles más altos. La gente, nosotros de base, pues en realidad pues íbamos eso, teníamos sesiones de formación, teníamos tal, y luego pues nos contaban. Pues,
pues pasa esto. ¿Podías opinar? Pues claro que puedes opinar. Ahí funcionaba una cosa que se llama el centralismo democrático, que significa que todo el mundo puede opinar, pero que aunque no estés de acuerdo, si se toma una decisión la cumples. Es la única manera, además, de funcionar organizadamente, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando digamos, en un régimen, un sistema tan clandestino como tenía que ser necesariamente. ¿Y vas a sufrir algún tipo de detención, de represión, de momento de especial, pues eso, tensión para ti? ¿Cómo? Espera. Que si vas a ser detenida en algún momento, Sí, vas a ser sí, encarcelada. No, lo fui, de hecho. Cuéntanos un poco eso. El día que mataron a Carrero Blanco, el 20 de diciembre del 73, 20 de diciembre del 73, pues había un grupo de compañeros, de gente del PC de Derecho, que estaban haciendo una panfletada, fueron al Banco de Bilbao a tirar unos panfletos sin saber lo que había ocurrido, y se encontraron, bueno, pues con todo lleno de policía, les detuvieron en el acto y tal. Y entonces, a partir de ahí, fueron a por los de Derecho. Y entonces, bueno, sí, llegó la policía a mi casa por la tarde y, bueno, pues estábamos un grupo de... Más que de camaradas, estábamos un grupo de amigos, de compañeros y amigos, porque realmente no había del PC... Yo creo que solo estábamos otro chico y yo, y había ocurrido una cosa, una chica de filosofía le había atropellado una furgoneta, me parece, y le había roto una cadera, total que, bueno, pues como era época navideña, sus compañeros de piso se habían ido a sus casas, y entonces ella acabó en mi casa, porque no podía mover la cadera, ya a la espera de que vinieran a buscarla. Entonces, esos días había habido mucha gente del PC, de filosofía y de tal, que había ido a verla porque estaba en la cama. Y entonces yo creo que por ahí la policía pues había visto el movimiento, ¿no? Total que fueron. Y entonces, bueno, pues estábamos en la casa, pues ya te digo, básicamente un grupo de amigos, y entraron en nuestra casa y nos detuvieron, sí. Y luego pasamos 3 días en comisaría, y la mañana de Nochebuena nos pasaron al juzgado, el juez decretó nuestro ingreso en prisión y, bueno, ya entramos en prisión, donde estuvimos 3 meses y medio, justo hasta la víspera de las vacaciones de Semana Santa. O sea que sí. Me tocó la China, digamos. Las detenciones eran muy frecuentes, además la policía tenía controlado prácticamente a todo el mundo, pero un periodo tan largo de encarcelamiento provisional no era tan frecuente como el que tuvimos nosotros. Y de hecho, parte de los chicos que habían detenido, eso estuvieron más tiempo también. Nosotros estuvimos 3 meses y medio, pero hubo algunos que estuvieron más. Yo creo que los que habían detenido tirando la propaganda estuvieron más. Fue un periodo muy largo porque era una época muy convulsa. Entonces, bueno, pues con lo de Carrero Blanco, con lo de buscar los autores, con lo de no saber muy bien, con lo de la movilización social que hubo, se conoce que no se atrevían a dejarla puesta en libertad y, bueno, pues ahí estábamos. Ahí no estuvieron. Cuéntanos un poco la experiencia, tanto en comisaría como en la cárcel. Bueno, la experiencia de comisaría os podéis imaginar cómo era, o sea, muy desagradable, muy dura, muy triste. Y ya. La experiencia carcelaria para las mujeres, para nosotras, la cárcel de Valladolid no era cárcel de cumplimiento y la sección de mujeres era muy pequeña, era poco más, era como un colegio en realidad, o sea, tenía
una habitación con camas corridas, bueno, no sé si eran 12 en total, y una sala común, una galería, un patio. Entonces no era especialmente mala, en el sentido de que, bueno, pues éramos pocas. Cuando nosotras entramos, prácticamente solo había prostitutas. Entonces, bueno, pues nosotras llegamos allí, pues estas mujeres eran analfabetas, se peleaban, pero eran a lo mejor 4, no te creas tú que eran muchos. Entonces nosotras nos pusimos a enseñarlas a escribir su nombre, nos pusimos a enseñarlas a hacer gimnasia en el patio, con lo cual, claro, teníamos a las funcionarias encantadas, porque, como os podéis imaginar, las pacificamos muchísimo la prisión. Había visitas 2 veces a la semana, con una separación de verjas pues de 1,5 metros, 2 metros. Teóricamente las visitas eran una vez a la semana, pero si te suscribías al periódico de la prisión que se llamaba Redención, te daba acceso a una segunda visita. Entonces teníamos todas las semanas 2 visitas de familiares y gente acreditada, vamos, básicamente familiares. Y bueno, pues cuando yo digo yo no guardo mal recuerdo, realmente es porque la experiencia no fue especialmente mala. O sea, podíamos estudiar más o menos, porque bueno, también había en la sala común lo de estudiar era un poco complicado, ¿no? Pero bueno, podíamos estudiar, pedíamos cosas al economato y hacíamos guateques y fiestas y hacíamos... O sea, no hubo muy mal ambiente. Luego fueron entrando y saliendo, pues había una manifestación, pues entraban a lo mejor 5 políticas y ya teníamos un grupo de eso que nos contaban lo que pasaba en la calle. Había, no sé qué, bueno, pues... Como hubo mucho movimiento, pues hubo muchas entradas y salidas para aquella época. Estuvo también bastante tiempo con nosotros una mujer de Palencia, que era del PT, que estaba casada y tenía un niño, y esa lo pasó muy mal porque, claro, la separaron, les detuvieron a ella y al marido y la separaron del hijo. Y esa pues no recuerdo en qué situación la detuvieron, pero esa lo pasó peor. Nosotras pues éramos 2 inicialmente las que entramos, luego entró una tercera, una chica del PT, y estuvimos juntas todo el tiempo. Nuestras familias nos mandaban paquetes, nosotras repartíamos paquetes y a veces repartíamos ropa y repartíamos lo que fuera, porque había gente pues realmente en una situación muy mala, muy mala. Pero no se parecía nada a esas series de la televisión como Vis a Vis y eso. Aquí no. Esto no era Yese Díaz, no era una cárcel de cumplimiento. Y luego incluso las prostitutas se las llevaban pronto porque por alguna razón, pues cuando las condenaban, digamos, por la ley de peligrosidad social, las mandaban con las monjas. Entonces, ellas solían decir que estaban mejor en la cárcel que en el convento, pero bueno, pero tampoco no era especialmente duro, vamos. Hombre, es duro estar privado de libertad, es duro ver que tu familia lo está pasando muy mal, o sea, la situación dura viene por otro lado, ¿no? Pero no porque objetivamente fuera una mala situación. Y las condiciones de frío, de alimentos, llegáis hasta hacer un escrito, creo, ¿no? Pues veréis, en cuanto a los alimentos, la comida era muy pobre y muy básica, pero no era mala. Y es que nos contaron, o sea que tampoco sé si es una experiencia particular o era general, ¿no? Nos contaron que el que estaba en la cocina de la prisión había sido cocinero de un buen restaurante. Y entonces, con 4 restos de carne y unas patatas, pues hacía un queso que sabía bien. Luego nos daban un vasito de vino, si lo queríamos, también podíamos sacar del economato una cerveza, siempre
cantidades limitadas, pero se funcionaba con vales. En el economato podías comprar prácticamente de todo, comprábamos latillas, tal. Y luego, bueno, pues eso, las familias también nos mandaban comida hecha de casa, nos mandaban café, nos mandaban... Yo recuerdo, con gusto además, el café que hacíamos, teníamos una estufa de leña, que era lo que calentaba el recinto, y ahí poníamos el café, hacíamos café de puchero, y luego poníamos el pan a tostar, y nos hacíamos las tostadas, y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé si es porque el tiempo quita también mucho hierro a las cosas, ¿no? Pero no es una cosa que yo recuerde especialmente mal. Teníamos también la posibilidad, nos llevaban libros, podíamos leer, podíamos oír la radio, o sea que sí que es verdad que algún periódico que aparecía por casualidad venía recortado, entonces había noticias, por ejemplo, la ejecución de Puig Antich, que fue, estando nosotros encarcelados, pues nos enteramos casi por casualidad y muy poquito. O sea, cuando había alguna cosa, alguna noticia política un poco relevante, nos la recortaban. Esa no la teníamos, pero bueno. Y acaba la cárcel, o sea, puede Sí. salir, porque no hay juicio. Salimos de la cárcel con libertad provisional a disposición del Tribunal de Orden Público, con obligación de presentarnos en el juzgado no sé si era cada 15 días, los días 1 y 15 de cada mes, y pagando a nuestras familias una fianza que impusieron, no me acuerdo de cuánto, pero vamos, una fianza. Y nos incorporamos a los estudios, estuvimos aquel curso prácticamente perdido, porque claro, todo el segundo trimestre es lo fundamental, entonces yo no sé si dejé 2 o 3 asignaturas para el curso siguiente, y bueno. Y luego el curso siguiente fue un curso un poco complejo, porque fue cuando cerraron la universidad. Entonces, bueno, pues con el cierre de la universidad, lo que eran las clases y todo esto se trasladó a las parroquias, a centros de este tipo, y bueno, pues nos las daban los profesores que querían dárnoslas y no nos las daban los que no querían. No hubo exámenes, o por lo menos oficialmente, o sea, guardaban notas para septiembre, pero en junio no hubo exámenes. Hubo luego una convocatoria extraordinaria en enero para sustituir a la de junio, además de la normal de febrero, que había siempre una extraordinaria en febrero. Y bueno, eso fue. ¿Y qué recuerdas de esa universidad paralela? ¿A qué parroquia ibas? ¿Cuál era A nosotros nos dieron clase en San Ildefonso, y colaboraron la mayor parte de nuestros profesores. Estuvieron dando clase la mayor parte de los profesores. Luego parte de mis compañeros se marcharon a San Sebastián a terminar la carrera. Habrá algunos que tengan título de San Sebastián. Yo no, yo me quedé aquí y bueno, pues terminé sin mucho quebranto, vamos. Pero claro, yo estaba ya repitiendo quinto, en realidad. O sea, tenía 2 o 3 asignaturas, no tenía nada más. Entonces, y una vez que terminas, ya te planteas trabajar, ¿cómo es ese momento? Mira, una vez que termino, antes de terminar, hablaron conmigo y con otro compañero que había estado conmigo en la cárcel también amigo y compañero de curso. Habló un despacho de Valladolid. En Valladolid había en aquel momento 2 despachos laboralistas, uno que era de UGT y otro que era de comisiones obreras. Vamos, lo que todo el mundo sabía, pero que no era legal, ¿no? Ni oficial. El de comisiones obreras era el despacho de Alonso Franz, de José Alonso Franz, y habló con este compañero y conmigo porque los de comisiones obreras de Burgos se habían dirigido al despacho a ver si podían mandar algún abogado, porque en Burgos no tenían abogado. Entonces habló con nosotros a ver si nos decidíamos, si nos atrevíamos a ir a Burgos. Mi compañero suspendió una asignatura, le quedó una asignatura,
y a mí no me quedó ninguna, me quedé en ese despacho aprendiendo durante unos meses, y durante 8 o 9 meses. Y luego, pues el verano siguiente me marché a Burgos, muy decidida, y monté un despacho de comisiones obreras alegremente en Burgos. Esas cosas que se hacen, que bueno, salió muy bien, y la verdad es que yo en Burgos estuve muy a gusto. El despacho no era oficial, comisiones obreras era todavía ilegal. Te estoy hablando de julio del 76. Me colegié en septiembre o en octubre allí en Burgos y estuve todo un año allí. Allí fue la legalización del Partido Comunista, fue la legalización de comisiones obreras, de los sindicatos, y allí fue a buscarme Antonio Gutiérrez, que entonces era el secretario de comisiones obreras de Valladolid, para ver si quería trabajar en Valladolid en comisiones obreras. Y entonces vine a trabajar a Valladolid al despacho de comisiones obreras ya legal y con despacho oficial abierto al público y todo esto. ¿Cuántas mujeres habría en tu misma posición? Abogada de comisiones obreras, ¿fuiste la primera? Abogadas de comisiones obreras, en Burgos ninguna. Había una abogada que en ese momento había dejado la carrera porque había dejado la profesión, porque estaba de concejal por UCD, y había una colegiada que en realidad era funcionaria, pero como asistía a juicios contenciosos administrativos la obligaron a colegiarse, y yo ejerciendo, o sea, en total. En Valladolid, cuando vine, de comisiones obreras estaba yo sola, pero había 3 o 4 abogadas más. Pues estaba en aquel momento Doris Venegas, y luego había otras 3 abogadas que no tenían nada que ver con el laboralismo, ni con el activismo político, ni con nada de esto. Vamos, había otras. Una que era de mi curso, estaba Carmen Vela, que luego fue decana, que falleció lamentablemente, y me parece que había alguna otra. Pero vamos, en aquel momento no había mujeres ejerciendo la profesión. Pero justo en aquel momento, porque al año siguiente o en 2 años, empezamos ya a ser un grupo, no diría yo enorme, pero bueno, un grupo de mujeres ya colegiadas, ya trabajando. Alguna más en comisiones obreras, otra estuvo en uso también, y luego ya se fueron incorporando otras compañeras pues, a despachos, digamos, no vinculados con partidos o con sindicatos, pero ejercer la profesión. Y entonces, como pionera que fuiste, ¿cómo fue qué recuerdas del trato con los compañeros y también con los clientes? Porque claro, no es habitual tener una abogada. No, y con los jueces, no te cuento. Con los jueces. A ver, en cuanto a compañeros, en cuanto a jueces, en cuanto a fiscales, es decir, a profesionales, la primera época fue paternalismo puro y duro. Todos me enseñaban cosas, todos. Te miraban así como con simpatía, como qué graciosa, ¿no? Hombre, yo tenía 23 años, también era una edad, pero vamos, en realidad había bastante paternalismo, pero también había mucho ninguneo. O sea, había paternalismo y había ninguneo, tus opiniones no se tenían demasiado en cuenta. Y eso pues se reflejaba en todo. No te diría yo tanto en las sentencias, porque en las sentencias, bueno, se notaba menos, pero sí en cualquier otro tipo de actividad, en reuniones o esto. En cuanto a los clientes, pues también había de todo. Había de todo, ¿no? Había quien protestaba al sindicato porque le habían mandado al juicio a la secretaria. Había quien decía, sí, he ido porque me habéis dicho que vaya, pero la que me ha recibido es una mujer, así que voy a perder el juicio seguro. Y es ese tipo de reacciones, ¿no? Luego se han ido, bueno, y no te quiero contar la primera vez que otra abogada, que era de mi curso además,
y yo nos enfrentamos en un juicio, en la magistratura de trabajo. Se llenó de abogados a ver cómo peleaban dos mujeres. Estaban todos allí viendo, o sea, una cosa, como dices, vamos a ver qué se han pensado, que vamos a tirarnos del moño. Bueno, pues les parecía muy gracioso y muy divertido. Las cosas eran así. Ahora muchas veces es al contrario. Ahora hay muchas veces en que son todas mujeres menos uno o menos ninguno, ¿no? Pero en aquellos momentos pues chocaba, todavía en Valladolid chocaba. Era... ¿Algún episodio sexista, algún episodio que te hizo sentirte mal en cuanto a eso, a ser mujer, algún tipo de, no sé si de abuso, pero de trato que considerases un poco vejatorio? A mí había un trato que me molestaba mucho cuando estaba en el sindicato, que era que no me llevaban a ninguna negociación colectiva. O sea, preferían llevar a un nuevo contratado que no tuviera ninguna experiencia, que no tuviera esto, antes de que llevara a una mujer, ¿no? Y de hecho, mis únicas experiencias de negociación colectiva fueron en aquel momento en el sector textil, porque había mujeres. Eran las miembros del comité de empresa, las trabajadoras eran mujeres. Pero a mí me molestaba muchísimo, muchísimo eso. Luego también tuve un señor que vino, se sentó delante de mí, se puso colorado y me dijo que si no había ningún abogado varón porque le daba vergüenza contarme lo que iba a contar. Y bueno, eso fue una cosa, una anécdota muy esporádica, fue eso. Y luego en el colegio de abogados, pues hubo un momento en que ya éramos bastantes mujeres, bueno, pues un grupo de mujeres, y seguían con invitando a la fiesta del colegio de abogados a los señores colegiados acompañados de sus esposas. Y entonces nos reunimos y, bueno, y 4 compañeras mandamos una carta muy amable al señor decano preguntándole que qué podíamos hacer las que no teníamos esposa ni ninguna intención de tenerla, y diciendo que si estábamos excluidas de las fiestas de nuestro colegio profesional o esto. Y bueno, rápidamente rectificaron, nos pidieron disculpas, quiero decir, el decano en aquel momento se portó fenomenal. Lo que pasa es que era la dinámica, es que tampoco es que lo hicieran, éramos invisibles, entonces no se veía. Los campeonatos eran de, yo qué sé, de fulbito, de cosas de estas en las que las mujeres no participábamos, las actividades eran todas de ese tenor. Las mujeres, pues en aquel momento, pues existíamos muy poco. Lo curioso es que eso son dinámicas que se perpetúan, es decir, que hasta, pues no sé, hasta hace muy poco tiempo el Colegio de Abogados no ha modificado un formulario que tenía y en todos ponía asistido del letrado don. Bueno, pues todas estas cosas ahora, sin embargo, ahora ya el Colegio de Abogados no se llama el Colegio de Abogados, ahora se llama el Colegio de la Abogacía. Se van consiguiendo cosas, pero a lo largo de, claro, de 40 años de carrera profesional te estoy hablando, o sea que se dice pronto. ¿Y tú piensas que tu militancia o tu conciencia, ¿no? el estar en primera línea, digamos, de movilización, te llevó a tener una conciencia feminista o fue por otros motivos? O sea, ¿la militancia política no te llevó ahí? ¿O cómo llegaste tú a ser consciente de que vivías una discriminación? Mira, en la universidad y en lo que era formación política se daba por supuesto, entre comillas, que si conseguíamos la revolución o conseguíamos modificar la sociedad, se modificaba todo. Entonces, que las mujeres, que ya éramos conscientes de tener, por supuesto, muchísimos menos derechos que los hombres, pues íbamos a conseguirlo por esa vía. Con lo cual no considerábamos la militancia feminista como una opción diferenciada, ¿no? En el momento en que empecé a trabajar, en el momento en que organicé mi vida, en ese momento es cuando yo tomé conciencia de que la lucha de las mujeres o
los derechos de las mujeres era algo que solo se iba a conseguir si nos peleábamos nosotras por ello, porque el machismo impregnaba la totalidad de la sociedad y también a la izquierda. O sea, ahí sí que me di cuenta de que era necesaria una modificación, además por una cuestión muy sencilla que me dijo alguien alguna vez y tenía razón, decía, sí, los hombres sabemos que tenemos privilegios, pero es que nos defendemos como gato panza arriba para no perderlos. Y era cierto, o sea, los hombres, fueran de la ideología que fueran, defendían sus privilegios porque todo el mundo defiende sus privilegios. Entonces, bueno, fue cuando empezamos a tomar conciencia de que nosotras teníamos que pelearnos por lo que nosotras queríamos, que era la igualdad, ¿no? Entonces, la igualdad, que en aquel momento, bueno, pues en la época de la Constitución, pues era conseguir la igualdad formal ante la ley, el acceso a todas las carreras, el acceso a todas las profesiones, empezar eso. Pero luego empezamos a ver que eso cojeaba, porque eso era igualdad formal, pero que en la práctica la sociedad no lo propiciaba, al revés, ¿no? O sea, la sociedad tiraba hacia atrás de nosotras. Entonces, bueno, pues menores salarios, por ejemplo, menores oportunidades de ascenso en los trabajos, todas estas cosas, todo eso existía y, bueno, ha seguido existiendo. Hasta, fíjate, la ley de igualdad, que es del año 2008, o sea que pasaron muchos años. Ahí hizo muchísima labor pues, el Instituto de la Mujer, en las épocas sobre todo de gobierno del PSOE, ¿no? Porque luego, bueno, pues, según cuál sea la opción política hay cosas que se ralentizan. Pero bueno, ahí hubo, el Instituto de la Mujer hizo muy buena labor, hubo muchos foros feministas, incluso los congresos de mujeres abogadas, intervinimos mucho en la modificación de la legislación, en la modificación de la jurisprudencia. La jurisprudencia ha ido cambiando, pero no nos han regalado nada, ¿eh? No hay más que ver que en cuanto nos descuidamos las cosas van para atrás. Para terminar, ¿de qué te sientes más orgullosa? ¿Cuál es el logro que tú consideras de lo que te sientes más orgullosa? Tanto a nivel profesional como en esa trayectoria, en esas vivencias de esos años peligrosamente, en que vivisteis peligrosamente. A ver, en términos generales yo me siento orgullosa de haber desaprendido lo que aprendí, porque es muy difícil. O sea, desaprender lo que te inculcan desde el nacimiento es muy complicado. Eso en términos generales. En términos más concretos, yo estoy muy orgullosa de haber organizado en Valladolid la agrupación de mujeres abogadas, porque creo además que ha hecho un muy buen trabajo, sigue trabajando, siguen haciéndolo, y bueno, nos dio una visibilidad que no teníamos, nos dio una cierta entidad, ha sido una organización sólida y quizás sea de lo que más orgullosa esté. Luego lo demás, pues oye, hay méritos profesionales, hay asuntos que se ganan y te pones muy contenta y hay otros que se pierden y bueno, y te llevas un disgusto, ¿no? Pero lo de haber organizado en el Colegio de Valladolid una agrupación, haber contribuido a la organización, haber sido la primera presidenta, que lo fui, haber estado ahí, para mí es un logro importante.